Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, te damos gloria, te bendecimos, te agradecemos, Señor, en esta tarde, Padre amado, tarde maravillosa, Señor, en que usted nos trajo, Señor, esta su casa. Bendecimos, exaltamos su santidad, su nombre santo. Gracias, Señor, por toda la familia, Señor, que llegó aquí, Señor, a oír palabra, experimentar, Señor, de lo que usted tiene, Señor, para con nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a ser justos delante de su presencia. Ayúdanos, Señor, amado, Señor, a poder también, Señor, vivificarnos en ese Santo Espíritu, Señor, aleluya. Que, Señor, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Permite, Dios, que podamos amar esta palabra, amar tus caminos, amar, Señor, amado, lo que usted tiene para con nuestras vidas, Señor. Podamos, Señor, amado, aprender cada día más y profundizar en usted. Gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por lo que han de ver, Señor, más luego, Señor, este estudio, Señor, el cual es tan importante para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Qué lindo es Dios. Aleluya. Bueno, amado, como el libro lo habíamos terminado, la clase pasada empezamos a dar un estudio acerca del Espíritu Santo. Los estudios del Espíritu Santo muchas veces pues van a vuelo de pájaro por ahí y pocas veces profundizamos, y es por eso que decidimos tomar la oportunidad de hacerlo así, para profundizar, coger un tiempo de afuera del libro y entonces hablar sobre este tema, el cual es tan importante para la iglesia, amado, porque sinceramente sin Espíritu Santo la iglesia no va a poder llegar a ningún lado. El Espíritu Santo es esencial para el crecimiento, para la convivencia, para el desarrollo de todo el cuerpo de Cristo, y glorificamos a Dios por eso. Pero así vamos a buscar en nuestras Biblias y buscamos en Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles, pero amado hermano, la pastora dio un comentario en la clase pasada y es verdad, así es que le llaman Hechos de los Apóstoles, pero esto debería ser Hechos del Espíritu Santo. Gloria al Dios Todopoderoso, porque lo que se habla en este libro es prácticamente eso, la llenura, el poder y la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer en Hechos 2, del versículo 1, aleluya, al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quieren decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Qué linda es la palabra del Señor. Bueno, amado hermano, como les dije, el estudio de hoy es un estudio muy profundo. Vamos a tratar sin prisa, vamos a tratar de ir sobre esto, porque sabemos que esa promesa había sido dada
de parte del mismo Jesucristo. Y les advirtió que antes que ellos salieran a cualquier otro lado, ellos mismos esperaran que la llenura del Espíritu Santo. Porque, como decía la pastora en la clase pasada, ella decía que Pedro y los otros 12 apóstoles pasaron por un instituto de enseñanza junto con el maestro por 3 años. 3 años viviendo con el maestro. Y amado hermano, en 3 años uno aprende muchísimo, especialmente cuando uno vive con una persona. Y podemos ver cómo muchos de ellos, no puedo decir todos, pero cómo muchos de ellos, con todo y con eso, sabemos que cuando nosotros estudiamos algo, ¿qué hace el maestro para saber qué aprendemos? En cierto tiempo, ¿qué hace? Nos da ¿qué? Un examen. Y en ese examen, entonces, nosotros venimos y de acuerdo a las preguntas, señalamos respuestas. Pues así mismo, esto fue un examen práctico que le dio el mismo Señor cuando se fue. Ninguno estaba preparado para que el Señor Jesucristo los abandonara o los dejara. Entonces fue por eso entonces que tuvo entonces muchos de ellos que su corazón se desvivió cuando el Señor se fue, el Señor lo mataron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora nos persiguen. Entonces ellos se turbaron por medio de eso. Se turbaron en gran manera. Pero esto no en balde, pues el Señor vino, obviamente, y se les reveló nuevamente. Entonces a los que lo negaron, como Pedro, a los que su fe había faltado, ya se acabó todo esto, pues nada, la fe les reanimó y tuvieron entonces la virtud de volver a comenzar. Qué lindo es que nosotros le servimos al Dios de segundas oportunidades. Pero eso es otra predicación. Esa la damos después otro día. Pero amado hermano, él antes de sacarlos y llevarlos, él le dijo ir por todo el mundo y predicar todo el evangelio, ¿verdad? Pero antes de que fueran a hacer todo eso, amado hermano, habían unas cosas que estaban sucediendo en medio de todo. Y era que es que se estaba preparando 3 distintas misiones. 3 distintas misiones. Entonces el Señor mismo, antes de decirle que se fueran a esas 3 distintas misiones, pues les dijo, esperen la llenura del Espíritu Santo. Ellos ya tenían el conocimiento, ellos ya tenían de qué hablar. ¿Qué era lo único que les faltaba? El Espíritu Santo, el que los lleva a toda verdad, a toda justicia, el que les da unción, poder, el que los hacía hacer cosas mayores que estas, ustedes harán. Y eso era lo que prácticamente el Señor estaba prometiendo. ¿Cuándo sucedió esto? El día de Pentecostés. Cuando vamos a la historia, el día de Pentecostés fue 50 días después de la muerte y crucifixión de Jesucristo. 50 días después. Normalmente cuando se celebraba, cuando el pueblo, un nacimiento de un pueblo en 1949, fue en ese día donde prácticamente nació una nación nueva para Israel como pueblo. Pero amado hermano, en medio de todo esto, el Señor estaba dando la oportunidad de un nuevo nacimiento. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia del Señor iba a nacer en ese día. Antes había nacido un pueblo, pero ese mismo pueblo rechazó a su Redentor. Entonces tuvo que nacer de ahí, nacer la iglesia del Dios Todopoderoso. Y como dije, el Señor le había dicho que iban a predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces cuando analizamos eso, vamos a parar porque es que la palabra hay que hacerla siempre poquito a poco. Amado hermano, cuando nos ponemos a analizar, esas fueron una de las misiones y Él preparó a gente específica para hacer esas cosas. Por ejemplo, en Jerusalén, ¿quiénes vivían en Jerusalén? Si alguien quiere aportar, preguntar, lo que sea, me paran si voy muy rápido. Entonces, en Jerusalén vivían los judíos. Entonces, ¿a quién se le dio el ministerio de llegar a los judíos? ¿Alguien me puede decir? A Pedro. Pedro
fue el mismo el cual se encargó de llevar la palabra a los judíos. Y parte de eso comenzó ahí, en ese día de Pentecostés, donde de ahí mucha gente creyó. 120 personas creyeron en esa llenura. Entre ellos, ¿dónde estaba? Que se dijo en la clase pasada, María, la madre de Jesús. Ella misma, siendo ya escogida, habiendo sido llamada como mujer santa, ella tenía también experiencia con su hijo. Ella había visto cosas que su hijo había hecho, pero le faltaba eso, le faltaba lo más importante, que ya le faltaba para ser completa, la llenura del Espíritu Santo. Y ella en esa noche, en esa mañana, porque eran las 9 de la mañana cuando sucedió eso, cuando pasó eso, ella también estaba ahí. Y también, gloria al Dios Todopoderoso, fue llena de eso, del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar nuevas lenguas. Y fue desde ahí entonces que se prepararon los ministerios. Ministerio para Jerusalén, ministerio para Samaria y ministerio para ¿dónde? Para todo el mundo. Entonces es ahí cuando entonces nos damos cuenta, pero ¿cómo que esos ministerios? Pues mira, amado hermano, Pedro se encargó de Jerusalén. Felipe, la misma palabra lo dice en Hechos 9 por ahí, en adelante. Felipe entonces se fue a predicar en Samaria. Entonces, pero faltaba, ¿cuál es la última que falta? Jerusalén, Samaria y ¿hasta dónde? Confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. ¿Y quién iba a llegar a los confines de la tierra? Pues, amado hermano, había uno que el mismo Dios lo tumbó de su cabalgadura. El mismo que era de esa gente que cuando creen en algo no hay quien los tumbe. Como dicen un compañero de la fe mío, no hay quien te tumbe. Pues nuestro gran amigo, el apóstol Pablo, fue entonces el que formó ese tercer ministerio de llevar ese evangelio ¿dónde? A todas las partes del mundo, el mundo conocido. Él fue entonces el que sembró iglesias en Asia, iglesias en Grecia, iglesias allá en Roma, y ya él iba de camino a España. Lo que pasa fue que se desvió, pero iba de camino a España. Ese era uno de los sitios que él quería volver a llegar, de donde él era. Él era de esas partes por ahí bajas de España, más para allá es lo que se cree, donde estaba la ciudad de él. Pero eso no viene al caso. Pero amado, el Pentecostés del Antiguo Testamento ocurrió 50 días después que Israel salió de Egipto. Nota, el Cordero de la Pascua fue matado el 14 de abril del 1491. Dije la fecha ahorita mal. Israel salió de Egipto a la noche siguiente. Exactamente 50 días después llegaron al monte Sinaí, donde la primera semana de junio. Y miren cómo siempre tenemos que tener en cuenta que el Antiguo Testamento, lo que pasó en el Antiguo Testamento es que espejo de lo que vivimos y lo que vivió esa gente cuando estaba Jesucristo. Dice, el Pentecostés del Nuevo Testamento tuvo lugar 50 días después de la resurrección de Cristo. Nuestro Señor fue por supuesto crucificado durante la semana de la Pascua, el mes de abril. Después de la resurrección permaneció 40 días con sus discípulos, 40 caminando por ahí, mostrándose, para que muchos de los que dudaban hubieran visto que Él estaba vivo. Entonces, 10 días más tarde, aconteció el Pentecostés del Nuevo Testamento, el nacimiento de una nueva criatura, lo que es la iglesia del Dios viviente. El Pentecostés Antiguo Testamento celebra un nacimiento de Israel como nación. Eso está en Éxodo 19:5. Y el del Nuevo Testamento celebró otro nacimiento, el de la iglesia, que es lo que le estoy diciendo. El Pentecostés del Antiguo Testamento murieron 3,000 almas. ¿Y por qué murieron 3,000 almas? Búsquelo, apúntalo por ahí, Éxodo 32:28. ¿Alguien me lo puede leer? Léamelo, don Félix. Hijo. Sí, Éxodo 32:28. Aunque sea en inglés, me lo lee, no importa, yo lo traduzco. Necesito que me participen. Éxodo 32:28. ¿Usted lee español? Sí, y los
los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y callaron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y cayeron de Israel como 3,000 hombres ese día. Entonces, miren qué curioso. En el primer Pentecostés cayeron 3,000. Miren lo que pasó después. En el Nuevo Testamento se salvaron 3,000 almas. O sea, todos esos que se perdieron, el Señor siempre va a añadir unos cuantos, aleluya, lo mismo o más. Gloria a Dios. Entonces se salvaron 3,000 almas. Hechos 2:41. Léamelo, hermano. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Dios Todopoderoso. ¿Ven cómo el Señor viene haciendo espejo? Lo mismo que pasó allá en el monte. Miren qué gloria. Cómo en ese monte, cuando uno lee Éxodo, esa parte describe. Era un monte bien grande, un monte maravilloso. Entonces ese monte estaba lleno de ¿qué? De una nube. Y la nube que era como con un viento y unos truenos. Entonces, ¿cómo entonces os leímos ahorita que describe eso? Vamos a leerlo rapidito, que dice. Entonces dice, y de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Cómo estaba el monte? El monte estaba cubriendo y habían truenos alrededor. Lo leerán después en Éxodo. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas. Amado hermano, desde allá se podía oír la voz de Dios, y es por eso que esa gente decía, no, háblale a Moisés, porque nosotros no aguantamos esa gloria es muy grande. Y tenía que Moisés hablar por ellos, gloria al Dios Todopoderoso. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? Hechos 10:5. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo naciente, esas 3,000 almas. En Pentecostés, Dios el Padre preparaba un cuerpo para que su espíritu obrara por medio de él. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Ya no teníamos a Jesús haciendo esas obras maravillosas entre nosotros. Ya entonces Él dijo, ok, mi obra de estar sanando gente, libertando a los cautivos, lidiando con todos estos hijos de Satanás, ya no lo voy a hacer yo. Ahora yo necesito un cuerpo para que habite el poder que yo habita dentro de mí, habita en ese cuerpo. ¿Y de dónde nació? El día de Pentecostés. Ese día maravilloso, ese día donde la iglesia nació. Y de ahí entonces, ese poder que identificaba a Jesús, porque amado hermano, era eso. O sea, lo que tenía Jesús, Él lo depositó exactamente en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, o ignorad que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Es en primera de Corintios 6:19. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué lindo es Dios. En Pentecostés, el Nuevo Testamento puede ser comparado a la Torre de Babel. La Torre de Babel la estaban construyendo los hombres. ¿Y qué hizo Dios? Dios vio la intención de su corazón y vio que era malo. Y dijo, espérate, yo voy a confundir a esto. ¡Pah! Y les confundió el lenguaje a todos y cada uno que estaban construyendo la Torre de Babel. Pero amado, ¿qué pasó? En Pentecostés, lo mismo, el mismo espejo. El Señor le dio ese poder de hablar todas las lenguas. Y lo mencionamos, todos esos sitios. Y no estamos hablando de sitios cerca, amado hermano. No estamos hablando de los cretenses. Mencionó los cretenses, mencionó los de Asia, mencionó los de Egipto. Usted sabe la distancia que hay uno del otro. Amado hermano, en los tiempos modernos, en un avión que viaja a 340 millas por hora, a 24,000 pies de altura, lo cual lo hace volar más rápido aún. A veces un viaje desde por decirte, Asia, que ellos le llamaban, a Éfeso,
a Corintios, lo que hoy día es Turquía, eso hasta allá puede durar fácil 3 o 4 horas. Y esa gente había viajado toda esa distancia para llegar a ¿dónde? A Jerusalén a adorar y a presentar. Y desde allí, el Señor, toda esa gente estaba oyendo, espérate, si ese está hablando italiano, ese está hablando griego, ese está hablando español, este está hablando lo otro. Y es que, amado hermano, así es el espejo de eso. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, dice, la congregación en Pentecostés moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo los cielos. Se estaban quedando un tiempo en Jerusalén porque fueron a adorar. Ellos iban a adorar, a presentar sus ofrendas de pacto de perdón y después viraban a sus hogares. Pero eso tomaba a veces mucho tiempo. Poco después, las acciones divinas del Pentecostés habían reunido una gran multitud. Todos estaban maravillados porque todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, no lo que a ellos les placía. No, cuando Dios nos da algo es para el uso de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios te da un talento, si Dios te da algo, amado hermano, eso es de Dios. Y de eso vamos a hablar el domingo. La prédica del domingo trata de eso, sobre también parte de lo que son los dones del Espíritu. Gloria al Dios Todopoderoso, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces, pero ambos son el resultado de un proceso abrumador. Ambos dan vuelta a la osadía de aquel que está bajo su control. Entonces, ¿de qué hablo de ambos? De la llenura del Espíritu Santo y también de la sabiduría de la palabra. Eso tiene que andar entre manos. La pastora lo decía la clase pasada. Estoy un poquito redundando en lo que ella ha dicho, pero es por llevarlos al concepto. Y es que, amado hermano, mucha gente se pone, la mucha palabra, ¿cómo es que dice? Ay, se me olvidó ahora. La palabra mata. Y no. La palabra, lo que se está refiriendo es a la ley. El seguirle, entonces, tú quitar la fe que hay en ti y ponerle en la ley. La ley no hay quien la cumpla. La palabra lo dice, ni solo uno la podía cumplir. Y es que, amado hermano, para eso hemos sido libres de todas esas artimañas del maligno. Y ahora, entonces, hay gente que se están volviendo a la ley. Miren qué cosa. Cuando han tenido la llave en la mano de salir, la sueltan para volverse a la ley. Y ahí es que entonces tenemos esos judaizantes. Gloria a Dios. Entonces ya después vemos cómo Pedro interpreta, que estos no están llenos de mosto, porque la gente empezarán, estos están borrachos y están hablando. Y él no, si apenas son las 9 de la mañana, no están llenos de mosto. Esta gente han sido llenos del poder de Dios. Qué lindo es Dios. Entonces, asimismo, Pedro, después vemos cómo entonces el Espíritu Santo empieza desde el mismo Jerusalén, cuando estaban todos reunidos con Pedro, a mostrar la grandeza. Pedro va entonces a entrar al templo, a adorar y a hablar con la gente, y en la puerta se encuentra el cojo. Y el cojo le dice, dame algo, dame una limosna. Y él le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y lo sanó. Gloria a Dios. Pero entonces, amado hermano, eso para los religiosos de aquel tiempo, eso no se puede hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué el celo ministerial? ¿Por qué eso? Porque, amado hermano, ellos no tenían ese poder. Ellos tal vez tenían la palabra, sabían mucho de la ley, sabían mucho del Pentateuco, de todo el Antiguo Testamento, pero ahí se quedó la sabiduría de ellos. No tenía práctica, no tenía esa cosa esencial que se llama el Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad, a toda justicia, el que nos motiva. Gloria al Dios Todopoderoso. Mira, amado, ¿saben una cosa? En cierto momento ahí hubo, en los tiempos antiguos habían como monjes. Y no eran monjes, era simplemente gente cristiana que se separaban por el pecado de los demás y le decían monjes. Pero Tomás de Aquino, ese es un hombre bien famoso. Tomás de Aquino, un día llegó a una ciudad, a la ciudad donde estaba el Papa. Y el Papa viene y había oído de Tomás de Aquino y lo llamó con mucha amabilidad. Y le presentó todo el reino donde prácticamente viven los papas esos. Entonces dice que era Inocencio IV en Roma, quien le mostró
las fabulosas riquezas del papado. Después del recorrido, el Papa le dijo, miren la soberbia de estos hombres. Como puedes ver, buen Tomás, a diferencia del primer Papa, como ellos dicen, Pedro fue el primer Papa. Irónicamente, Pedro nunca tuvo ese título. No puedo decir, no tengo plata ni oro. Y Tomás de aquí no se quedó callado, es verdad. Aquí te sobra el oro y la plata. En silencio, pero un poquito después viene y le dice suavemente, es verdad, ni tampoco, le respondió suavemente, ni tampoco puede usted decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al Dios Todopoderoso. ¿De qué le vale el dinero? ¿De qué le vale la fama al hombre? Si lo esencial no lo tienen, que es el Espíritu Santo. Lo esencial que debemos tener. Y es que, amado hermano, una de las cosas que el cristiano hoy día necesita es eso. Necesitamos palabra. Sí, claro. La palabra no mata. La palabra del Señor, esta palabra vivifica nuestro espíritu. Nos aumenta la fe. Nos da conocimiento. Es por eso que hay gente que lo único que quieren es espíritu. Pero se le para al lado un testigo de Jehová o se le para al lado una doctrina de error del que sea y se caen o no le pueden contestar nada. ¿Por qué? Porque no se han fundamentado en la palabra y la palabra está aquí para nuestro uso. Y por esta palabra nosotros vamos a alcanzar a muchas otras personas, gloria a Dios. Entonces, asimismo no podemos dejar al lado solo palabra, porque entonces nos convertimos en el otro lado de la balanza. Donde todo palabra. Entonces, cuando empiezan a ocurrir las cosas del Espíritu, cuando empiezan a ocurrir todas esas cosas que el Espíritu Santo hace con su maravilla, no las queremos creer. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces queremos encajonar a Dios con lo escrito, con lo que ya ha pasado. Entonces es por eso que podemos ver los calvinistas, los cuales ellos vienen y dicen, no, salvo, siempre salvo. O los dones del Espíritu Santo ya caducaron. Caducaron los dones del Espíritu Santo. Amado hermano, hay gente que cree eso. Que ya los dones eran hasta que alcanzáramos la perfección. ¿Y quién es perfecto aquí? ¿Quién es perfecto? Amado hermano, los dones están para la iglesia, están vivos. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Qué tal entonces la contradicción? ¿Por qué la gente se sigue sanando? ¿Por qué la gente se sigue libertando? ¿Por qué el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas en medio de su pueblo? Ya entonces ven cómo ellos mismos se contradicen. Pero amado hermano, y una cosa importante de tener el Espíritu Santo es ¿para qué? Para pelear con el maligno. El maligno, amado hermano, lo único que viene es para matar, robar y destruir. Entonces, usted con palabras no lo puede vencer, lamentablemente. ¿Qué pasó con Jesucristo cuando se fue al desierto? Mira, amado hermano, Jesucristo sí le contestó palabra porque tenía palabra, pero él estaba llenándose, él estaba matando su carne, quitando su carnalidad. Por eso es que dice que la palabra que no estaba comiendo. Él estaba matando su carnalidad para que su espíritu se vivificara, porque sabía la clase de encuentro que iba a tener, que era algo bien difícil. Y si su carnalidad llega a estar, claro, agarra, convierte la piedra en pan, se inclinaba y ahí se acabó todo. Pero no. Gracias al Dios Todopoderoso que nos dio al mejor de los mejores para vencer todas esas cosas. Y es que, amado hermano, asimismo, Satanás siempre ha estado ahí para atacar. Siempre. Se quiso meter hasta con nuestro Mesías, el mismo Jesucristo. Pero mira, Satanás había atacado primeramente a la iglesia. ¿Desde dónde? Desde el exterior. Le ponía en su corazón a los emperadores, vete, mata a los cristianos, esto, lo otro, y seguía así, buscando guerra. Le ponía gente, brujos que quisieran comprarle, como en Hechos 9, que quiso comprar el don de Dios, y perezca tú y tu dinero, le tuvo que decir a ese hombre, a Simón el mago. Y es que, amado hermano, él siempre quiso atacar desde afuera.
Pero amado, ¿sabe qué? Que el diablo no se queda así, el diablo busca estrategia. Y cómo nosotros a veces, sabiendo que estamos en problemas, no buscamos estrategia. Amado hermano, a veces tenemos tantos problemas, tenemos tantas cosas y no caemos en el énfasis. ¿Qué me falta? Si ya yo estoy aprendiendo de la palabra, pues entonces cuando me pongo a analizar, han hablado de la oración, entonces no oramos. Tenemos que orar entonces. Pues entonces tengo que buscar la llenura. Amado hermano, la misma palabra nos advierte, anhelar los dones del Espíritu. En su oración, usted diga, Señor, yo estoy apagado. Yo quiero de ese fuego. Yo quiero hablar en lengua. Yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Y eso es algo que todos, eso no trata del pastor nada más, amado. Porque el pastor no puede llevar una iglesia sola. Yo los necesito a ustedes. Porque, amado hermano, a Moisés, ¿qué le pasó? En cierto momento había una batalla. Y cuando las manos se le caían, ¿qué pasaba? El pueblo perdía y los mataban, ¿verdad? El pueblo perdía territorio. Entonces, pero cuando vino alguien a levantarle las manos, el pueblo tuvo la historia. Mira, amado hermano, la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Jesucristo. Porque, déjeme decirle, hoy yo estoy aquí. Yo no sé qué va a pasar mañana. Y si yo no estoy mañana, ¿qué es la diferencia? Que usted haya cimentado su fe no en el pastor, sino en Cristo. Porque Cristo no le va a fallar. Yo a lo mejor un día, quién sabe, si lo defraudo en algo. Dios me ayude. Pero amado hermano, Cristo nunca nos va a defraudar. Y es por eso que tenemos que tener la madurez para que cuando mis manos se caigan, ¿qué usted hace? Me levanta las manos. Cuando yo me canse, pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Así? Entonces de eso trata. Esa es la sabiduría de los frutos del Espíritu. De los mismos frutos del Espíritu. Amado hermano, y entonces eso es lo que nos tenemos que llenar prácticamente. Entonces, la iglesia desde el exterior como un león rugiente, pero ahora la atacaba desde adentro como una serpiente. Vemos cómo la experiencia entonces se venía en ver, cómo la gente quería tratar de jugar con el Espíritu Santo. Lo vemos en Ananías y Zafira. Esa gente, y es que, déjeme decirle, esa gente habían llegado a un acuerdo. Lo vamos a vender todo y vamos a vivir en plena comunión. En un mismo pensar, en un mismo sentir. Compartimos todo. Pero eso lo decidieron ellos. Y ellos mismos, de ellos salió a decir, pues yo voy a vender mi casa y lo que yo saque, yo lo traigo para ustedes. Ellos mismos fueron los que pusieron el cuello ahí. Entonces cuando llegaron, no, espérate. Porque si esto no resulta, vamos a guardar unos chavitos aquí. Y le damos esto a los hermanos. Ellos mintieron contra el Espíritu Santo. ¿Y qué le costó? Lamentablemente le costó la vida. Y que, amado hermano, el énfasis del libro de los